De lejos, parecen fortalezas abandonadas. De cerca, parecen paredes gigantes talladas por la propia tierra. Algunas tienen caras verticales tan rectas que recuerdan murallas. Otras esconden aberturas oscuras, plataformas naturales, cortes bruscos y agujeros casi perfectos. La pregunta es simple, pero la respuesta aún incomoda. ¿Estamos mirando apenas montañas moldeadas por la naturaleza o paisajes que preservan señales de algo que aún no entendemos completamente? Porque lo que torna esto extraño no es solo la belleza, es la semejanza con ruinas, con ciudadelas, con escalones ciclópicos, con fortalezas erigidas para durar más allá de la memoria humana. Y cuando el paisaje comienza a parecer arquitectura, la mirada cambia. Lo que antes era apenas roca pasa a sugerir intención. Lo que parecía geología comienza a tocar una zona peligrosa entre hecho, interpretación e imaginación. Hoy, la investigación pasa por 7 lugares reales, 7 paisajes donde la explicación más aceptada apunta a erosión, fracturas, sedimentación, colapso y tiempo geológico, pero donde la apariencia continúa desafiando cualquier explicación simple. En algunos casos, la ciencia explica la formación general, pero deja detalles visuales muy difíciles de ignorar. En otros, la propia historia humana entró en esas montañas y transformó la roca en escenario sagrado, refugio, muralla o memoria. Y existe un detalle que torna todo aún más incómodo. Cuando pueblos antiguos miraron muchos de esos paisajes, casi nunca los trataron como simples accidentes naturales. En diferentes partes del mundo, montañas así fueron vistas como lugares prohibidos, moradas sagradas, portales, fortalezas o marcas dejadas por un tiempo anterior al nuestro. El problema es que, a veces, la geología explica cómo nacieron, pero no explica por qué parecen haber sido hechas para ser recordadas. Al fin de este viaje, la pregunta no será si civilizaciones perdidas construyeron montañas. Esa sería una simplificación débil. La pregunta verdadera es más seria. ¿Por qué ciertos lugares naturales parecen arquitectura antigua de forma tan convincente? ¿Y por qué, siempre que eso sucede, surgen leyendas, rituales, miedo, fascinación y la sensación persistente de que la historia de la Tierra aún guarda capítulos mal comprendidos? La interpretación más aceptada es clara. La naturaleza consigue producir formas impresionantes, el viento excava, el agua corroe, fracturas internas orientan grietas, capas con resistencia diferente se desgastan en ritmos diferentes, mesetas se parten, paredes se desmoronan, sumideros colapsan, bloques aislados permanecen de pie mientras todo alrededor desaparece. En escalas de millones de años, la geología puede crear paisajes que parecen deliberados, incluso cuando no hay cualquier acción humana involucrada. Pero existe un problema. Saber el mecanismo no elimina el extrañamiento visual. Saber que la erosión puede crear una pared vertical no hace esa pared parecer menos artificial cuando surge ante nosotros como una muralla de cientos de metros. Saber que una fractura puede orientar un colapso no torna menos perturbador el momento en que una montaña exhibe un vacío casi circular, como si alguien hubiera removido un bloque entero de su interior. La explicación existe, el desconforto también. Ese es el punto donde mucha gente se equivoca, o cae en la fantasía y transforma toda roca en prueba de una civilización perdida, o cae en el extremo opuesto y trata toda pregunta como ignorancia. Ninguno de esos caminos ayuda. Lo que interesa aquí es la zona intermedia, el lugar en que la ciencia ofrece una base sólida, pero la experiencia visual continúa planteando preguntas fuertes. No porque los hechos sean débiles, sino porque la forma, la escala y el contexto cultural de esos paisajes aún provocan interpretaciones muy diferentes. Y eso importa porque la mirada humana nunca fue neutral. Cuando una montaña parece un castillo, una fortaleza o una plataforma monumental, las culturas alrededor casi siempre responden a esa apariencia. Cuentan historias, suben, evitan, adoran, entierran sus muertos en los acantilados, transforman la cima en santuario, asocian la altura al origen, al poder, al peligro. En otras palabras,
incluso cuando la montaña es natural, su efecto histórico puede ser profundamente humano. Es por eso que esta lista no reúne apenas formaciones bellas. Reúne paisajes en que geología, apariencia y memoria cultural chocan. En algunos, como los tepuis de Venezuela, la propia antigüedad geológica ya es difícil de imaginar. En Canaima, alrededor del 65% del parque está cubierto por tepuis, y la NASA describe esas montañas de cima plana como remanentes de una antigua meseta de arenisca erosionada a lo largo de un proceso inmenso. En el tiempo geológico, más de 100 tepuis dominan la región, muchos con paredes abruptas que se elevan de 1.000 a 3.000 metros, solo que la teoría general no resuelve todo lo que sentimos al mirar hacia ellos, porque una cosa es entender un proceso. Otra es encarar una montaña que parece la ruina de un imperio que nunca entró en los libros, y es aquí donde el misterio se torna más incómodo, no porque falte ciencia, sino porque algunos paisajes parecen haber sido hechos para probar los límites de nuestra interpretación. El primer lugar es el Monte Roraima, uno de los tepuis más famosos del planeta, un bloque colosal, aislado, con cima plana y paredes casi verticales, erigiendo a la frontera entre Venezuela, Brasil y Guiana. Solo la forma ya parece imposible. Visto a la distancia, el Roraima parece una fortaleza colosal emergiendo de las nubes. La británica registra alrededor de 2.772 metros de altitud y la NASA lo sitúa dentro de un sistema geológico muy antiguo, remanente de un meseta de arenisca que fue fragmentado por la erosión. Lo que se sabe con seguridad es esto: es natural. El punto más intrigante es otro. ¿Por qué algo natural consigue parecer tan claramente construido? El segundo lugar es Sarisariñama, también en Venezuela. Si el Roraima ya parece una muralla antigua, Sarisariñama da un paso más allá. En la cima de ese tepuy existen enormes depresiones circulares, conocidas como simas, que parecen agujeros excavados con precisión en una superficie aislada del mundo. La explicación científica más aceptada es que se formaron por un proceso muy lento de intemperismo químico y erosión mecánica, guiado por fracturas y capas más frágiles de la roca, seguido por colapsos masivos. Solo que hay un detalle decisivo. Esas estructuras no están en caliza, donde sumideros son más comunes. Ocurren en rocas ricas en cuarzo de bajísima solubilidad. Es justamente eso lo que torna Sarisariñama científicamente raro y visualmente perturbador. El tercer lugar es Sigiriya, en Sri Lanka. Y aquí el juego cambia, porque Sigiriya es el caso en que la montaña no apenas parece una fortaleza, fue realmente transformada en una fortaleza. La UNESCO describe la roca como un pico granítico de alrededor de 180 metros, con ruinas de la capital del rey Kassapa I en la cima y accesos que pasaban por la boca de un león monumental de ladrillo y yeso. La británica refuerza la imagen de un pilar monolítico tan escarpado que su cima avanza sobre los lados. Sigiriya entra en esta lista por un motivo importante: funciona como un espejo. Cuando vemos un monolito natural convertido en arquitectura real, entendemos cuán pequeña es la distancia entre paisaje y construcción a los ojos humanos. El cuarto lugar es el macizo de Ennedi, en Chad, un desierto de piedra que parece un conjunto de ruinas esparcidas por una civilización desaparecida. Arcos, columnas, torres, laberintos, corredores, salientes, nichos y murallas naturales surgen en medio del Sáhara, como si hubieran sido esculpidos por manos gigantes. El paisaje es descrito por organizaciones locales y de conservación como un laberinto de rocas, cañones profundos, formaciones bizarras y una reserva marcada por peñascos, arcos y rocas en forma de hongo. Al mismo tiempo, el lugar preserva arte rupestre, sitios arqueológicos y señales de ocupación humana antigua. No es apenas una formación bella, es un paisaje donde la propia roca parece venir ya cargada de memoria. El quinto lugar es la escarpa de Bandiagara, en Mali. Aquí, la sensación de ruina antigua es aún más intensa, porque la falesia realmente
fue usada como abrigo, defensa y base arquitectónica. La UNESCO describe la región como un vasto paisaje cultural de excepcional valor geológico, arqueológico y etnológico, con 289 villas distribuidas entre meseta, escarpa y llanura. El sitio guarda vestigios ligados a los Tellem, asociados a las cuevas de la Falesia y a la cultura Dogon, que transformó el relieve difícil en refugio y modo de vida. El resultado visual es poderoso. Paredes verticales, abrigos en las alturas, construcciones incrustadas en la piedra y la impresión constante de que la montaña entera funciona como una ciudad suspendida. El sexto lugar es Marcahuasi, en Perú. Un meseta alto, frío y pedregoso, conocido por formaciones rocosas que recuerdan rostros, animales, monumentos y figuras esculpidas. La interpretación más prudente es que la mayoría de esas formas es natural, y los propios estudios académicos recientes mantienen esa cautela. Pero esos mismos estudios también sugieren algo importante. Marcahuasi puede haber funcionado como un paisaje sagrado, donde formaciones naturales e intervenciones culturales posibles se integraban a observaciones astronómicas y a la cosmología andina. El problema es que, cuando la roca parece un rostro y el horizonte parece alineado con un calendario ritual, la línea entre obra natural y paisaje cultural queda mucho más difícil de definir. El séptimo lugar es el Ollantaytambo, también en Venezuela, menos recordado por el público que el Roraima, pero tal vez aún más importante para esta investigación. La NASA lo describe como uno de los tepuis más conocidos de la región, hogar de la mayor catarata en tierra firme, con sistemas extensos de cuevas en cuarcita y cuarciarenita. Lo que torna eso extraño es la combinación entre aislamiento, altura, paredes abruptas e interior oculto. De afuera, recuerda una plataforma arruinada de un mundo anterior. Por dentro, esconde vacíos, corredores y sistemas que parecen incompatibles con la idea común de una montaña maciza y simple. Y es aquí donde el paisaje comienza a parecer no apenas monumental, sino casi arquitectónico. 7 lugares, 7 contextos diferentes, y aún así, un patrón visual se repite. Paredes verticales, cimas aisladas, vacíos oscuros, cavidades, abrigos, torres, escarpas, plataformas, el tipo de geometría que el cerebro humano asocia casi inmediatamente a intención, defensa y construcción. Pero esa no es la parte más extraña. La parte más extraña es que, en varios de esos casos, los pueblos antiguos reaccionaron a esas formas como si realmente fueran especiales. La explicación tradicional resuelve mucha cosa. Resuelve el origen de los tepuis como fragmentos de un antiguo meseta. Resuelve el aspecto abrupto por erosión diferencial. Resuelve el colapso de Sarisariñama por procesos químicos y mecánicos guiados por fracturas en rocas ricas en cuarzo. Resuelve los arcos y corredores de Enedi por la acción combinada de agua, viento y arena a lo largo de enormes escalas de tiempo. Resuelve la propia imponencia de Bandiagara como parte de un relieve favorable al abrigo y a la defensa. En términos de mecanismo, la geología es poderosa. El problema es que esa explicación a veces responde al cómo y deja el por qué parece tanto abierto. Y eso no es poca cosa, porque apariencia también produce historia. Cuando una formación tiene verticalidad extrema, compartimentos internos, nichos, líneas de fractura muy marcadas e aislamiento dramático, ella no apenas existe. Sugiere una función, incluso si esa función nunca hubiera existido. El cerebro humano proyecta murallas donde hay escarpas, portales donde hay grietas, salones donde hay cuevas, torres donde hay bloques resistentes. Y cuando diferentes culturas hacen lecturas semejantes ante paisajes así, la coincidencia se torna digna de atención. Vea el caso de Sigirilla. Allí tenemos una prueba concreta de que una roca monumental puede, de hecho, convertirse en fortaleza, palacio y símbolo político. Eso no prueba nada sobre otros lugares, pero crea un parámetro visual. Después de que vemos una montaña natural ser incorporada a la arquitectura real, queda más fácil entender por qué otras montañas, sin construcción alguna, parecen esconder la misma lógica. Sigirilla
no es evidencia de civilización perdida. Es evidencia de cómo la topografía puede ser percibida como arquitectura lista para ser ocupada. En Bandiagara, esa relación entre naturaleza y ocupación también es concreta. Las falecias no fueron construidas por seres humanos, pero fueron transformadas en abrigo, defensa, ritual y permanencia. Eso importa porque muestra un patrón muy antiguo. Paisajes que parecen fortalezas tienden a ser tratados como fortalezas. La montaña ofrece la forma, la cultura ofrece la interpretación y, juntas, producen la sensación de ruina ancestral que aún vemos hoy. En Marcahuasi, la dificultad es otra. La investigación reciente sostiene que la mayor parte de las formaciones probablemente es natural. Pero también propone que esas rocas participaron de un paisaje sagrado, tal vez parcialmente modificado, integrado a alineaciones y significados cosmológicos. Esa explicación deja una pregunta abierta. ¿Cuántas veces un paisaje puede ser natural en su origen y aún así cultural en su lectura, uso y organización? Y en Sarisariñama surge un tipo diferente de incómodo. La ciencia ofrece una respuesta fuerte para la formación de las cimas, pero el simple hecho de existir sumideros gigantes en rocas cuarzosas, con escala monumental y apariencia casi dibujada, ya basta para que el asombro permanezca. El origen natural es la interpretación más aceptada. El punto más intrigante es que el resultado final continúa pareciendo un gesto deliberado de la propia paisaje. Es aquí donde el misterio deja de ser una pelea entre ciencia e imaginación y pasa a ser otra cosa. Una investigación sobre cómo ciertas formas naturales parecen exceder la expectativa que tenemos del mundo. Natural, no por violar la geología, sino por imitar, de manera incómoda, el lenguaje visual de la arquitectura antigua. La hipótesis más conservadora es también la más sólida. Esas montañas, escarpas y mesetas son formaciones naturales raras, moldeadas por millones de años de sedimentación, fracturas, levantamiento, intemperismo, erosión diferencial y colapso. En algunos casos, como Roraima y Aullantepui, estamos ante remanentes de un antiguo sistema geológico extremadamente antiguo. En Sarisariñama, el proceso involucra disolución lenta, debilidades estructurales y colapsos en rocas de cuarzo. En Enedi, agua y viento esculpieron un laberinto colosal. Esa hipótesis explica la estructura general de todo lo que estamos viendo. Una posibilidad más amplia, pero aún prudente, es que el verdadero misterio no esté en la construcción de esas montañas, sino en su reinterpretación por sociedades antiguas. En vez de preguntar si alguien erigió esas paredes, tal vez la pregunta correcta sea otra. ¿Quién las reconoció como especiales? ¿Quién vio una fortaleza donde había una escarpa? ¿Quién vio un eje sagrado donde había un monolito? ¿Quién vio un rostro, un animal, un portal o un lugar de paso entre mundos? Esa hipótesis no exige negar la geología, exige tomar en serio la manera en que seres humanos transforman paisaje en significado. Algunos investigadores sugieren algo próximo a eso. En Marcahuasi, la roca puede ser natural, pero el paisaje, como experiencia religiosa y astronómica, puede haber sido culturalmente organizado. En Bandiagara, ese proceso es visible. En Sigiriya, es extremo. La roca natural es absorbida por un proyecto humano. En Enedi, los abrigos rocosos se vuelven archivo de arte rupestre. El patrón es consistente. La montaña ofrece la forma monumental. El ser humano ofrece la memoria. Existe aún una hipótesis más intrigante, pero que necesita ser tratada con cuidado. Algunos de esos paisajes tal vez preserven memorias muy antiguas de uso ritual, orientación territorial, refugio u observación del cielo, registradas después en leyendas y tradiciones. Eso no significa que la montaña fue construida, significa que ella puede haber sido tan importante para antiguas poblaciones que su apariencia pasó a llevar capas sucesivas de interpretación. La montaña se vuelve personaje, la falecia se vuelve morada ancestral, la cima se vuelve altar, la cueva se vuelve portal. Y siglos después, cuando nosotros miramos hacia el mismo lugar,
el efecto visual aún nos empuja hacia la misma pregunta. El punto más intrigante es que esa hipótesis conversa con algo muy recurrente en culturas antiguas: la tendencia de localizar lo sagrado en alturas aisladas, piedras inusuales, paredes abruptas y formaciones que quiebran el patrón del paisaje alrededor. En otras palabras, tal vez lo que nos parece arquitectura sea, en muchos casos, exactamente lo que ya llamó la atención de pueblos anteriores, no porque ignoraran la naturaleza, sino porque reconocían en ella lugares que parecían mayores que el azar, y ese mismo patrón aparece en otro misterio que ya hemos analizado. Lugares que parecen simples formaciones naturales, pero esconden formas tan monumentales que hacen que cualquier persona se pregunte si estamos mirando apenas geología o algo que aún no entendemos completamente. Monte Roraima es tal vez el mejor símbolo de eso, porque en él la naturaleza extrema ya parece, por sí sola, una ruina de escala imposible. Casi nadie percibe que el elemento más poderoso de esos paisajes no es la forma, es la escala humana ante la forma. Cuando una persona aparece en la base de un tepuy, todo cambia. La pared deja de ser apenas grande, se vuelve absurda. El cerebro pierde referencia. Es en ese momento que la montaña comienza a parecer construida, porque pasamos a compararla no con otras montañas, sino con aquello que conocemos de murallas, fortalezas, templos, peñascos trabajados y ciudades erigidas en piedra. La escala, sola, ya crea la ilusión de intención. En el Monte Roraima y en el Ollantaypuy, ese efecto es devastador. La pared sube casi sin transición, la cima parece separada del resto del mundo y las nubes esconden la conexión entre base y cúspide. La montaña no parece nacer de la tierra, parece posada sobre ella. Cuando la niebla encubre la parte superior, la impresión es aún más extraña, como si estuviéramos viendo apenas la base erosionada de una estructura mucho más antigua. En Sarisariñama, el detalle casi invisible es otro. No es solo el tamaño de las cimas, es el hecho de que aparezcan en la cima de una montaña ya aislada, como si la propia fortaleza natural guardara en lo alto un colapso interno monumental. Esa combinación entre aislamiento externo y vacío interno es demasiado rara para no generar asombro. La explicación geológica existe, pero la imagen continúa pareciendo una anomalía visual. En Enedi, el detalle que pasa desapercibido es la repetición. No es un arco aislado, no es una roca curiosa. Es una secuencia de formas que recuerdan corredores, portales, torres y paredes esparcidas por una región inmensa. Cuando el paisaje repite ese vocabulario visual, deja de parecer apenas accidental y comienza a sonar casi urbana, como si fuera la carcasa de algo que el viento devoró por completo. Al mismo tiempo, la presencia de arte rupestre y vestigios humanos refuerza la sensación de que no estamos ante piedra vacía, sino ante un escenario vivido, observado e interpretado por milenios. En Bandiagara, el detalle es la fusión entre falecia y habitación. Aquí, la duda no es si la montaña parece ocupable, fue ocupada. Y eso cambia nuestra percepción de todos los otros casos, porque, después de ver casas, granos, santuarios y memoria encajados en una pared rocosa, queda imposible mirar hacia ciertas falencias del mundo en no imaginar usos semejantes, incluso cuando no hay evidencia directa de ellos. En Marcahuasi, el detalle más importante tal vez sea el más humano de todos, el reconocimiento de formas, rostros, animales, perfiles, monumentos. Aún no existe consenso sobre cuánto de eso es apenas pareidolia, el impulso humano de ver patrones familiares, y cuánto involucra intervención o selección cultural. Pero el hecho central permanece. El paisaje fue percibido como significativo, y esa percepción, por sí sola, ya forma parte del misterio. Tal vez ese sea el detalle casi siempre olvidado. El enigma no está apenas en las rocas, está en la relación entre rocas y memoria, entre forma e interpretación, entre naturaleza extrema e imaginación disciplinada por la experiencia humana. Porque una montaña puede ser enteramente natural y, aún así, llevar la presencia histórica de todo lo que hizo que pueblos enteros sintieran.
Después de mirar esos 7 lugares, la conclusión más honesta no es la más espectacular, y justamente por eso es la más fuerte. No existe base seria para afirmar que esas montañas fueron construidas por civilizaciones perdidas. En varios casos, la explicación geológica es robusta. En otros, la arqueología muestra claramente dónde la acción humana comienza y dónde el paisaje natural ya estaba listo. Lo que se sabe con seguridad es que la naturaleza, en circunstancias raras, consigue producir formas que parecen arquitectura. Y el ser humano, al encontrar esas formas, casi siempre reacciona a ellas con reverencia, ocupación, miedo, simbolismo o uso ritual. Pero existe una pregunta que continúa abierta. Si la geología explica el origen, ¿por qué algunos paisajes parecen hechos para activar inmediatamente la memoria visual de ruinas, murallas y fortalezas? ¿Por qué ciertos lugares naturales parecen tan organizados, tan aislados y tan monumentales que pasan a sugerir historia incluso cuando aún estamos hablando de piedra bruta? El problema es que esa pregunta no es solo estética. Toca la forma en que civilizaciones interpretan el mundo alrededor. Tal vez, en el fondo, el misterio no sea descubrir una obra escondida bajo la montaña. Tal vez el verdadero misterio sea entender por qué ciertas montañas se convirtieron en culturas diferentes en archivos de sentido. La cima se vuelve morada de los dioses, la escarpa se vuelve defensa, la cueva se vuelve santuario, la piedra se vuelve rostro, la falesia se vuelve ciudad. Y siglos después, nosotros aún sentimos el mismo impulso de preguntar si existe algo más allá de la explicación simple. Monte Roraima continúa siendo uno de los mayores símbolos de esa duda. Sarisariñama continúa pareciendo un error en la propia lógica de la montaña. Enedi continúa esparciendo ruinas naturales en el corazón del desierto. Bandiagara continúa probando que una falesia puede convertirse en civilización. Sigiriya continúa recordando que una roca puede, de hecho, convertirse en fortaleza. Marcahuasi continúa atrapado entre paisaje natural y lectura sagrada. Y Aullantepui continúa escondiendo dentro de la piedra vacíos que parecen negar la idea de masa sólida. Ese mismo tipo de duda aparece cuando miramos registros antiguos sobre el cielo, como la misteriosa idea de una segunda luna citada en interpretaciones de antiguas tradiciones. Primero, la Tierra parece guardar paisajes imposibles. Después, los textos antiguos parecen sugerir que incluso el cielo puede haber sido recordado de una forma diferente. Porque si algunas montañas parecen ruinas de un mundo perdido, la próxima pregunta es aún más incómoda. ¿Y si algunos textos antiguos también estuvieran preservando la memoria de un cielo que ya no existe?